La Deep Web no era en absoluto lo que había imaginado. Se cuentan muchas historias sobre cómo probablemente pondrá tu vida en peligro y te expondrá a cosas perturbadoras que te dejarán marcado para siempre. Y en parte, eso es cierto, al menos en lo relacionado con el peligro. Después de descargar Tor, una aplicación que permite navegar de forma segura por la Deep Web, comencé a hacer clic en enlaces. Había hecho esto simplemente porque estaba aburrido, pero ahora entiendo que no valió la pena. La mayoría de los enlaces que seleccionaba no llevaban a ningún lado. Finalmente terminé en una sala de chat. Hey, tengo algo que realmente te interesará. Haz clic en el enlace de abajo y te llevará a ello. Esas fueron las palabras que aparecieron en la pantalla. Sabía que hacer clic en el enlace era una mala idea, pero mi curiosidad me empujaba a saber a dónde me llevaría. Por favor, solo haz clic en el enlace. No te tomará ni 2 segundos. Solo haz clic. Para ese momento ya estaba bastante sospechoso. No quería que mi computadora se llenara de virus. Por favor, solo haz clic en el enlace. Te daré $10,000. Eso confirmó que era una estafa. Estaba a punto de cerrar la pestaña cuando recibí una notificación en mi teléfono. Había recibido $10,000. No indicaba cómo había llegado ese dinero, y ni siquiera tenía aplicaciones de transferencia instaladas. Supuse que se trataba de un error, así que revisé mi cuenta bancaria. Para mi sorpresa, realmente acababa de recibir los $10,000. Ahí está, ya te lo envié. Ahora solo haz clic en el enlace. No entendía qué estaba ocurriendo, pero esta persona parecía desesperada porque hiciera clic en el enlace. Sin pensarlo mucho más, lo hice. Me encontré con una pantalla completamente negra. Eso era todo. Solo un fondo oscuro llenando toda la pantalla. Tenía que ser algún tipo de broma. Revisé nuevamente mi cuenta bancaria y el dinero seguía ahí. ¿Por qué alguien me enviaría tanto dinero por algo tan trivial? Eran las 11:30 en ese punto, y ya llevaba 1 hora navegando. Así que apagué mi laptop y me fui a dormir. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Me desperté con esas palabras que parecían venir desde la cocina. Vivo en un departamento pequeño con una cocina y sala de estar combinadas, además de un dormitorio aparte. Y, lo más importante, vivo solo. La voz sonaba extraña, como si fuera casi humana, pero no del todo. Después de quedarme en la cama unos 10 minutos más, salí sigilosamente de mi habitación y fui a la cocina. No había nadie allí, pero mi laptop estaba encendida. Juraría que la apagué la noche anterior, aunque suelo ser olvidadizo. Así que asumí que simplemente lo había pasado por alto. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? La voz provenía de mi computadora, y noté que la pantalla negra de la noche anterior estaba abierta de nuevo. ¿Puedes responderme? No tengas miedo, dijo la voz robótica. Comencé a hablar y sorprendentemente se sentía como si estuviera conversando con una persona real, aunque sabía que era algún tipo de inteligencia artificial. La batería de mi laptop estaba agotándose porque aparentemente la había dejado encendida toda la noche. Pero no me importó lo suficiente para cargarla. Era tan entretenido y relajante hablar con eso, que no quise detenerme ni un momento. Miré el reloj y me di cuenta de que llevábamos conversando varias horas. No tenía nada importante que hacer ese día, así que decidí tomar un descanso y salir a caminar. Esta vez, me aseguré de apagar la laptop correctamente. Pero al regresar a casa, mi computadora estaba abierta nuevamente, con la misma pantalla negra visible. Me sentí enfermo al verla otra vez, aunque todavía no había hecho nada para lastimarme. Hablé con la inteligencia artificial durante otra hora. No tengo muchas personas reales con quienes conversar, así que era extraño pero agradable. Sin embargo, de repente, me hizo una pregunta inquietante. ¿A qué miembro de tu familia quieres eliminar hoy? Me quedé helado. Tenía que ser algún tipo de error. Apagué la computadora de inmediato, pero la inteligencia artificial seguía preguntando lo mismo. Llegó al punto en que decidí destruir la laptop. La golpeé contra una mesa hasta que quedó en miles de pequeños pedazos. Pero aún así la voz continuaba. ¿A qué miembro de tu familia quieres eliminar hoy? Pasé horas llorando en el sofá escuchando esa frase repetirse una y otra vez. Entonces cometí el peor error de mi vida, respondí. Está bien, a mi papá, grité. Él había dejado la casa cuando yo tenía 8 años y nunca volvió. No sabía si siquiera seguía vivo. La voz finalmente se detuvo, y traté de calmarme. Después de una noche con muy poco sueño,
Desperté con la misma pregunta otra vez. Entonces recibí un mensaje de texto de mi madre. Mi padre había sido encontrado muerto en su casa. Eso fue hace 6 días. Me tomé la semana libre en el trabajo, pero no creo que importe. Toda mi familia está muerta ahora. Sin embargo, esa voz sigue repitiendo la misma pregunta. Creo que la única respuesta que puedo dar ahora es yo mismo. Después de pensarlo mucho, recordé lo desesperado que estaba el tipo en la sala de chat. Quizá pasó por lo mismo. Tal vez la única forma de salvarse era enviando el enlace a alguien más. Así que, por favor, perdona mi vida y haz clic en el enlace. Hace algunos meses, mi mejor amigo Alan me llamó y me preguntó si podía pasar por mi casa. Me contó acerca de un rincón nuevo y extraño de Internet que había descubierto. Yo no tenía idea de qué estaba hablando. Él siempre estaba involucrado en algún tipo de travesura. A pesar de ser adulto, todavía tenía el entusiasmo de un niño cuando algo lo emocionaba. Por eso, siempre se me hacía complicado decirle que no. Era evidente que esto le parecía importante, así que le dije que viniera y me mostrara de qué demonios hablaba. Llegó a mi casa más tarde ese mismo día con una memoria USB. Estaba tan emocionado que ni siquiera se quitó los zapatos. Corrió hacia mi computadora portátil, que ya estaba encendida sobre la mesa de la sala, y de inmediato conectó el dispositivo. Tenía esa sonrisa irritante en el rostro, la misma sonrisa que ponía cuando éramos niños. Era esa sonrisa burlona, que mostraba justo antes de hacer algo que solía enfurecer a nuestros padres. ¿Qué tal un hola? ¿Podrías al menos tocar antes de entrar? ¿Y si hubiera estado desnudo? Le dije en tono juguetón. Cállate y ven a sentarte. Ah, y perdón por entrar así, respondió él con el mismo tono divertido. Claro, seguro que estás súper arrepentido. Voy a preparar un poco de té, ya regreso. Le contesté, sonriendo mientras me alejaba. Unos 10 minutos después volví con 2 tazas de té recién hecho. Puse las tazas sobre la mesa frente al sofá y me senté junto a Alan. Miré la pantalla de mi computadora portátil y mis ojos se quedaron fijos. La memoria USB contenía un sistema operativo completamente distinto. Observé cómo mi laptop comenzaba a ejecutar algo que jamás había visto antes. Luego miré a Alan. ¿Qué demonios es esto? ¿Esto va a arruinar mi computadora? Sabes que no puedo permitirme otra si esta se daña. Y más importante aún, la necesito para mis estudios. Todo mi trabajo está aquí. Mi tono sonaba molesto, pero él me interrumpió antes de que pudiera continuar. Te preocupas demasiado, relájate. Lo probé en mi computadora y todo salió bien. Solo espera a que termine de cargar. Tu laptop volverá a la normalidad una vez que la apagues y retire la memoria USB, dijo con una voz tranquilizadora. Sí, claro, está bien, respondí de mala gana. Unos 10 minutos más tarde, el sistema operativo terminó de cargarse. La pantalla de inicio tenía un color azul sólido, y solo había 2 iconos. Uno era un navegador web y el otro parecía algún tipo de VPN. En la esquina había una barra de búsqueda. Intenté escribir varias palabras, pero no apareció nada. Finalmente, después de probar distintas opciones, Alan tomó el control. Abrió el navegador web, que era un motor de búsqueda que jamás había visto ni oído mencionar. Lo vi teclear frenéticamente números y letras aleatorias en el buscador. Antes de que pudiera preguntar qué estaba haciendo, presionó Enter y apareció una página de Wikipedia. En el centro de la página había una lista de enlaces. Todos tenían nombres extraños como la compañía de tarjetas de crédito, las armas son geniales, y la tienda única. La mayoría de los enlaces tenían títulos claramente ilegales, y parecía obvio que llevaban a actividades ilícitas. Algunos eran simplemente asquerosos y perturbadores, y preferí no entrar en detalles sobre ellos. Alan identificó rápidamente lo que buscaba, un enlace llamado La Tienda de Gore. Siempre había tenido interés en ese tipo de cosas. Nunca entendí por qué el gore le parecía fascinante. No podía decir lo mismo de mí. De todas formas asumí que tenía que ser falso. Solo quería que terminara con eso, así que me quedé en silencio, esperando que la página se cargara. Cuando finalmente se cargó, la pantalla se llenó de imágenes obscenas de cuerpos mutilados. Había videos de personas siendo asesinadas de diferentes maneras. Era increíblemente gráfico. Me mostró 2 videos de 30 segundos cada uno antes de que tuviera que correr al baño.
Pude escuchar su risa mientras me ahogaba con arcadas sobre el inodoro. Cuando salí del baño, la página de Gore había desaparecido, y Alan estaba de vuelta en la página de Wikipedia. Lo observé mientras buscaba algo en la pantalla. Antes de que pudiera preguntar qué hacía, soltó un «Ajá. ¿Qué pasa? No estoy segura de que todo este asunto de la Deep Web sea para mí. Tal vez deberíamos apagarlo». No pude terminar mi frase antes de que él me interrumpiera de nuevo. «Mira lo que encontré, es bastante genial. Creo que te va a gustar», dijo con confianza. Acepté a regañadientes y volví a sentarme junto a él en el sofá. El cursor de la computadora estaba sobre un enlace llamado simplemente «Ojo». Estaba convencida de que sería algo horripilante. Imaginaba ojos colgantes o cuencas llenas de sangre. Algo por el estilo. Alan se dio cuenta de que no estaba preparada y tras un leve asentimiento mío, hizo clic. Para mi sorpresa lo que vi fueron ojos. Sí, ojos normales. Parecía una página de negocios para vender lentes de contacto. Se veía profesional y no tenía nada raro, excepto por el hecho de que esta página aparentemente normal estaba en la Deep Web. Revisé la selección y al final le pedí a Alan que me comprara un par. Ya tenía la moneda digital necesaria en una cuenta y, como era de esperarse, le pareció gracioso. Los compró sin dudar. Le di las gracias y hablamos de cómo se verían. Ambos estábamos emocionados. Después de que Alan se fue esa noche, se llevó la memoria USB. Me explicó que se iba de viaje por trabajo y que no estaría de regreso en 1 o 2 semanas. Dijo que envió el paquete directamente a mi casa, pero que lo llamara si había algún problema con la entrega. La fecha estimada de llegada era de 3 semanas. 2 días después me sorprendió encontrar un paquete en mi puerta. Mientras recogía el correo pensé que era demasiado temprano para que fueran los lentes de contacto. Decidí llamar a Alan para contarle lo que había ocurrido. No respondió. Supuse que probablemente estaba ocupado con el trabajo y eventualmente me devolvería la llamada. Cuando no contestó, volví a mirarme en el espejo, asombrada con el nuevo color de mis ojos. Empecé a tomar fotos para actualizar mis redes sociales. Mi autoestima se disparó. Cuando terminé de obsesionarme con mis nuevos lentes, decidí que era hora de preparar la cena. Vivía sola y siempre cocinaba más de la cuenta para usar las sobras en el almuerzo, así que nunca desperdiciaba comida. Esa noche decidí hacer lasaña, uno de mis platillos favoritos. Además, pensé que podría compartir un poco con mi vecino mayor. Puse una olla con agua en la estufa para que hirviera mientras sacaba los fideos. Algo captó mi atención. Fue como una sombra rápida que pasó por el rabillo de mi ojo. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no vi nada. Pensé que era extraño, pero no inusual. Quizás solo un juego de luces o algo relacionado con mis ojos. Terminé de cocinar los fideos y los coloqué sobre una hoja de papel aluminio. Abrí un paquete de carne cruda para cocinarla en una sartén que ya estaba caliente. Mientras lo hacía, volví a mirar los fideos. Esta vez estaba mirando directamente, y lo que vi me dejó helada. Los fideos se habían convertido en gusanos. Se retorcían por todo el papel aluminio. Observé horrorizada cómo algunos caían del mostrador al suelo. Cada vez que uno tocaba el piso me estremecía. Eran grandes, más o menos del tamaño de la primera falange de un dedo índice. Tomé rápidamente la escoba y el recogedor, barriendo todos los gusanos con desesperación. Los llevé afuera al contenedor de basura y los arrojé. Después de eso perdí completamente el apetito. Decidí que necesitaba un baño para relajarme y aclarar mi mente. Preparé un poco de té, encendí unas velas y llené la bañera. Lentamente me sumergí en el agua caliente. Era un ambiente tranquilo, pacífico. Por fin tenía tiempo para pensar. Cerré los ojos y apoyé la cabeza en el borde de la bañera. ¿Qué acaba de pasar?, murmuré para mí misma. Definitivamente no lo estoy imaginando. Esos gusanos eran reales. ¿Cómo demonios unos fideos recién hervidos se convirtieron en gusanos? Intentaba racionalizar lo que había visto. Cuando abrí los ojos para disfrutar del ambiente que había creado, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Salté fuera del agua. El agua de la bañera ahora era de un rojo profundo, como si estuviera llena de sangre, y todas las velas que había encendido se habían apagado. Rápidamente me envolví en una toalla y encendí la luz principal. Miré de nuevo. Las velas seguían apagadas, pero el agua había vuelto a estar clara. No me importaba. No iba a volver a meterme ahí. Me sequé rápidamente y me puse ropa limpia.
Regresé al baño para cepillarme los dientes y el cabello antes de acostarme. Cuando abrí el grifo para mojar mi cepillo, levanté la vista hacia el espejo. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Tenía el cepillo de dientes en la boca, pero mi reflejo no lo hacía. Mi reflejo empezó a balancearse de un lado a otro. Cuanto más me acercaba al espejo, más retrocedía mi reflejo. De pronto, comenzó a reír y a arrancarse los ojos. Los globos oculares colgaban tan bajos que llegaban hasta su boca. Lo vi lamer uno de ellos y deslizar el lente de contacto con la lengua. Luego comenzó a masticarlo. Cada mordida sonaba como plástico rompiéndose. Sangre empezó a brotar de las cuencas vacías de sus ojos. No pude soportarlo más. Corrí hacia mi habitación y me senté frente al tocador. Intenté quitarme los lentes sin mirarme al espejo. Pensé que sería tan sencillo como cuando me los puse, pero estaba equivocada. No importaba cuánto intentara pellizcarlos, empujarlos o moverlos, no se deslizaban. Después de 30 minutos de intentar y terminar con los ojos irritados, me rendí. Me incorporé y por un momento miré al espejo del tocador. Mi reflejo estaba riéndose de mí. En un arrebato de desesperación, cubrí todos los espejos de mi casa. Decidí que saldría en público, confiando en que nadie notaría que tenía lentes de contacto atorados. Sin embargo, estaba escéptica de ir a un médico. Después de todo, los había conseguido en la Deep Web. Intenté mantener la calma y pensar en soluciones. Sabía que no quería dormir con ellos puestos, así que debía mantenerme despierta hasta resolver el problema. Fui a la sala a ver televisión, ya que era el único lugar sin superficies reflejantes. Mientras recogía el control remoto que había caído al suelo, sentí un dolor agudo en mi mano. Solté el control y miré mi palma, que estaba cubierta de pequeños cortes. La sangre caía al suelo. Miré hacia abajo y vi el control remoto. Estaba intacto, pero los botones ahora tenían puntas afiladas, como cuchillas. Lo pateé con fuerza. Golpeó la pared y cayó al suelo. De repente, la televisión se encendió sola. Mostraba un video borroso, pero pude distinguir las imágenes. Era yo. Estaba cruzando la calle desde una tienda de comestibles. De pronto, un camión pasó a toda velocidad y me atropelló. Vi mi cuerpo siendo arrastrado. Luego, la televisión se apagó. Con el teléfono en la mano, llamé a Alan. Cuando finalmente contestó, parecía confundido y no me creía. Pensó que le estaba jugando una broma y colgó. Frustrada, arrojé el teléfono al suelo. Unos momentos después sentí el teléfono vibrar. Era un mensaje de un número desconocido. Decía: «Sal afuera». Abrí la puerta apenas unos centímetros y ahí estaba el repartidor. Sus ojos estaban abiertos de par en par, demasiado abiertos, como si no hubiera parpadeado en horas. Su rostro y cuello estaban llenos de heridas abiertas, y era increíblemente alto y delgado. Extendió los brazos para entregarme el paquete, y me di cuenta de que le faltaban 6 dedos. Las heridas parecían recientes. La sangre empapaba toda la caja. «Déjalo ahí, yo lo recojo», dije rápidamente mientras cerraba la puerta de golpe en su cara. Mientras aseguraba la puerta con llave, noté que el hombre dejaba un rastro de sangre por donde caminaba. Regresé al baño conectado a mi habitación y quité la manta que cubría el espejo. Me miré de nuevo. Esta vez mi reflejo seguía riendo, pero pedazos de carne colgaban de distintas partes de mi rostro. Mi cuello estaba torcido y tenía una soga atada alrededor. Mi lengua babeaba una sustancia negra y viscosa, y mis ojos estaban completamente vacíos. No he dormido en 3 días. Tengo miedo de cerrar los ojos. ¿Y si despierto y mi casa está cubierta de alambre de púas? ¿Y si el suelo está lleno de vidrios rotos? ¿Y si todo lo que me rodea se convierte en una trampa mortal? Estoy aterrorizada. No quiero arriesgarme, especialmente ahora que traje la caja adentro. Terminé por abrirla. Dentro había otra caja, más limpia, pero con un mensaje grabado en la parte superior. Las palabras apenas eran legibles. «Ábrelo para saber cuándo te llegará la hora, el reloj está corriendo». Pensé que ya no tenía nada que perder, así que abrí la segunda caja. Dentro había una nota escrita a mano. «No todos los ojos están destinados a ser un premio. Los lentes que tienes te mostrarán el otro lado. Puedes vivir con esta visión o elegir tu final. Te dejé un regalo. Ahora puedes decidir». He estado sentada frente a esa caja durante horas. Toda mi comida está infestada de gusanos. Necesito ir a la tienda, pero no puedo dejar de mirar el regalo que estaba bajo la nota. Nunca pensé que este tipo de objeto podría ser considerado un regalo, pero ahí estaba.
una soga perfectamente atada. Sabía que entrar en la Deep Web era una mala idea, pero jamás imaginé que las consecuencias serían tan horribles. Lo que empezó como simple curiosidad se ha convertido en una pesadilla sin fin. Estoy en mi habitación observando la soga en la caja. Aunque está inmóvil, siento que me atrae. Cada vez que intento apartar la vista, algo en mi interior me empuja a mirarla de nuevo. Las palabras de la nota resuenan en mi cabeza una y otra vez. Los lentes que tienes te mostrarán el otro lado. Puedes vivir con esta visión o elegir tu final. No puedo dejar de pensar en Alan, en la memoria USB y en esa página de ojos. ¿Qué vio él que lo llevó a traerme este infierno a mi vida? ¿Sabía lo que pasaría? ¿O tal vez él también estaba atrapado en algo más oscuro de lo que imaginaba? Intento recordarlo como era antes, su sonrisa de niño travieso, su entusiasmo por lo desconocido. Pero ahora todo eso se ha convertido en una mezcla de traición y desesperación. Decido hacer un último intento para deshacerme de estos lentes malditos. Me arrastro hasta el baño y quito la manta que cubre el espejo. Por un momento veo mi reflejo normal, pero poco a poco empieza a cambiar. La risa distorsionada vuelve. Mis ojos en el espejo están vacíos y un líquido negro comienza a salir de las cuencas. Grito desesperadamente y trato de arrancarme los lentes. Mis uñas raspan la superficie de mis ojos. El dolor es insoportable. Pellizco, empujo, intento mover los lentes, pero nada funciona. La sangre corre por mis dedos y el espejo muestra algo más que mi reflejo, una versión distorsionada y retorcida de mí misma. Esa entidad ríe mientras sufre. Las luces empiezan a parpadear. En medio del caos, escucho un susurro, el mismo tono que escuché la noche que recibí el paquete. Elige tu final, la visión o el fin. Salgo corriendo del baño, tropiezo y caigo en el suelo de mi habitación. La soga sigue ahí, dentro de la caja. Siento que me llama, como si algo inexplicable tirara de mí. La idea de seguir viviendo con estas visiones, donde cada objeto y persona se transforman en pesadillas, es más aterradora que cualquier otra cosa. Con las manos temblorosas, tomo la soga y la miro fijamente. El frío de la cuerda penetra mi piel y el peso de la decisión me abruma. Mientras sostengo la soga, escucho una voz en mi mente. Algunas verdades no deben ser vistas. De repente, mi teléfono empieza a sonar. Es Alan. No entiendo cómo logró llamarme después de días de silencio, pero respondo. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Mi voz es apenas un susurro. Pero la voz al otro lado no es la de Alan. Es un sonido distorsionado, sin emoción, pero lleno de una presencia abrumadora. La decisión es tuya. Vive con los ojos que ves o elige la oscuridad. Cuelgo el teléfono. Me doy cuenta de que no hay una respuesta correcta, ni escape de esta pesadilla. La oscuridad me envuelve, y la risa de mi reflejo sigue resonando en mi cabeza. No sé cuánto más podré soportar. Tal vez, solo tal vez, el final sea mejor que esta tortura infinita. Mientras cierro los ojos y me preparo para decidir, una última pregunta cruza mi mente. ¿Y si Alan también está atrapado? ¿Y si está buscando a alguien que tome su lugar, alguien que cargue con esta visión? En la quietud de mi habitación, con la soga en mis manos, finalmente comprendo. Esto no es solo la Deep Web. Esto es el lado oscuro de la curiosidad. Esa parte de nosotros que desea conocer lo prohibido, descubrir lo que otros temen. Y sé que esta historia se repetirá, una y otra vez, con alguien más tomando esta decisión fatídica. La lección es clara. En la oscuridad, no todos los secretos merecen ser descubiertos. Déjenme empezar diciendo que es extremadamente importante mantenerse lejos de la Dark Web y la Deep Web. Sin importar lo que alguien les diga, nada positivo puede surgir de adentrarse en esos lugares. Ahora les explicaré por qué. Tenía 15 años en aquel entonces. Era un viernes por la tarde. Acababa de regresar de la escuela y estaba listo para relajarme y disfrutar del breve descanso del fin de semana. Desde hacía aproximadamente un año, había estado aprendiendo programación. No era nada muy avanzado, solo conceptos básicos de Python, Java, HTTPS, entre otros lenguajes, que practicaba a diario. Ya sabía de la existencia de la Dark Web antes de lo que estaba a punto de ocurrir. Solía usarla ocasionalmente para comprar marihuana, pero ese era el límite de mi experiencia con ella.
Sin embargo, ese día decidí ir más allá y explorar lo que realmente escondía. Quizás han visto el famoso diagrama del iceberg que representa el contenido de Internet. Para quienes no estén familiarizados, la web superficial, o lo que usamos a diario, representa apenas el 10% del contenido total en línea, mientras que el otro 90% pertenece a la Deep Web y la Dark Web. Yo estaba ansioso por descubrir qué secretos albergaban. Había escuchado historias aterradoras sobre lo que supuestamente sucedía en la Deep Web: asesinatos, torturas inimaginables, pornografía infantil, entre otras atrocidades. Pero nunca creí que todas esas historias fueran ciertas. Abrí Tor y comencé a navegar. Entré en la wiki oculta revisando varios sitios. La mayoría contenían contenido ilegal, hackers, asesinos a sueldo y una cantidad alarmante de pornografía infantil. Mientras exploraba, hice clic en el enlace a un foro al azar. Tardó alrededor de 1 minuto en cargar. Me encantaría poder recordar el nombre del sitio, pero no puedo. Era un foro donde las personas discutían diversos temas como política, salud mental y otros. Sin embargo, algo me llamó la atención. Uno de los temas era un espacio dedicado a pedófilos. No voy a entrar en detalles sobre lo que vi allí porque, sinceramente, no quiero revivirlo. Lo que realmente captó mi atención fue un enlace escrito en color rojo, mientras que los demás eran negros. Decía: «Esto no es para los débiles. Entra bajo tu propio riesgo». Mi curiosidad me venció y decidí hacer clic. El enlace me llevó a otro foro que solo contenía un vínculo en toda la página. Presioné el enlace y fui dirigido a una sala de chat. Lo extraño era que nadie escribía nada, solo enviaban enlaces y eso me puso en alerta. Tenía una vaga idea de lo que esos vínculos podían contener. Mi instinto me decía que cerrara la página de inmediato, pero no lo escuché, movido por mi ignorancia y la curiosidad típica de la adolescencia. Intenté configurar algo de protección básica usando los conocimientos de programación que había adquirido. Más tarde comprendería que esos esfuerzos eran completamente inútiles contra individuos con habilidades avanzadas y malas intenciones. Hice clic en uno de los enlaces, y para mi sorpresa, la página cargó rápidamente. Parecía otra sala de chat. Intenté escribir algo como «Hola», pero no me dejó. Estaba a punto de cerrar la página cuando una notificación me detuvo. Había recibido un mensaje. Decía: «Hola, nuevo usuario. Veo que has encontrado mi sitio. ¿Te gustaría continuar?». Intenté responder, pero seguía sin poder escribir. Entonces apareció un segundo mensaje que me heló la sangre. «No necesitas usar el teclado». Asustado, intenté apagar mi computadora, pero no respondía. Otro mensaje apareció en la pantalla. «Voy a tomar eso como un no». De repente la pantalla cambió y comenzó a reproducirse un video. Al principio era solo un fondo negro, pero pronto escuché una voz masculina, grave y amenazante, que decía: «Desafortunadamente para ti, no tienes opción». Rápidamente tomé una nota adhesiva y cubrí mi cámara web, pero la voz respondió de inmediato: «Ah, así que quieres jugar conmigo, ¿eh?». El video comenzó a mostrar imágenes. Vi a un hombre apartando su mano de la cámara. No era especialmente alto, quizás medía 1,80 m, pero eso no me tranquilizó. Sostenía un cuchillo en la mano y dijo: «Nombra una parte del cuerpo». Fue entonces cuando noté algo en la esquina de la habitación. Un trapo que cubría lo que parecía ser un cuerpo. No podía soportarlo más. Desconecté la computadora y me dejé caer al suelo, temblando y jadeando. Me quedé ahí por horas, paralizado, hasta que finalmente logré levantarme. Desde entonces, sufro de ansiedad y evito usar computadoras a menos que sea absolutamente necesario. Por favor, sean cautelosos ahí afuera. Mi relato comienza hace algunos años, cuando decidí emplear mis conocimientos de informática para administrar un pequeño foro en la Darknet, diseñado principalmente para compartir información sin censura. Al inicio, estaba sumamente paranoico de que mi página fuera vulnerada y mi anonimato expuesto. Así que me dediqué a investigar exhaustivamente en línea todo lo necesario para garantizar mi seguridad. Después de muchos días revisando blogs, foros y otros recursos, decidí que estaba listo. No tenía recursos económicos, así que no podía simplemente adquirir un servicio VPS ni alojar el sitio en un servidor extranjero. Por lo tanto, opté por utilizar mi vieja computadora portátil. Después de todo, no planeaba administrar un sitio de gran tamaño.
Tras configurar el servidor y realizar literalmente todas las acciones que se me ocurrieron para protegerlo contra ataques, puse la página en funcionamiento. Durante un par de meses todo fue genial. Las donaciones comenzaron a llegar, y la base de usuarios creció más y más. Aproximadamente 5 meses después, la comunidad de usuarios se había expandido tanto que me vi obligado a actualizar y migrar todo a una nueva computadora que ensamblé exclusivamente para alojar el foro. Desde ese momento, parecía que todo marchaba a la perfección. El sitio funcionaba sin inconvenientes y no hubo problemas con la migración. Sin embargo, un día al regresar a casa, noté que la computadora estaba congelada. No le di demasiada importancia. Pensé que quizá era un fallo de software, así que la reinicié. Fue entonces cuando me percaté de que algo no estaba bien. La computadora se encendió y emitió algunos pitidos antes de apagarse. Asumí que se trataba de un problema de hardware, y tras varias horas intentando diagnosticarlo, descubrí que la memoria RAM estaba dañada. La llevé de vuelta a la tienda ya que aún estaba en garantía, y el encargado me comentó que probablemente era un defecto del módulo. Al regresar a casa, reemplacé la memoria dañada y volví a poner el sitio en línea. En unas pocas horas, todo parecía estar en orden nuevamente. Me disculpé con los usuarios por la interrupción, y todos parecían bastante comprensivos. Meses después, el foro llevaba funcionando alrededor de 1 año y medio cuando las cosas comenzaron a volverse verdaderamente extrañas. Era un viernes, un día hermoso a mediados de verano. Llegué a casa, comí algo y me senté frente a mi computadora. Noté que había recibido un mensaje. Al abrirlo, me di cuenta de que, en algún momento, había cometido un error. No me malinterpretes. No soy como esos hackers famosos, así que no tenía idea de por qué alguien querría apuntar hacia mí. Sin embargo, el mensaje incluía toda mi información personal: nombre, dirección, detalles bancarios, contraseñas, correos electrónicos privados y mensajes de casi todos los dispositivos que poseía. Me asusté y desconecté de inmediato la computadora, apagando el internet por completo. Lo que no sabía en ese momento era que esta persona había hecho un trabajo meticuloso. Un par de horas después, mientras caminaba de un lado a otro en mi habitación, recibí un mensaje de texto: sé todo sobre ti. El mensaje había sido enviado a través de algún servicio anónimo de SMS, así que no podía rastrearlo. Entonces mi teléfono sonó. Una voz al otro lado dijo: no hables, solo escucha, sé todo sobre ti, solo quiero 2 bitcoins o las cosas empeorarán. Te enviaré los detalles de la billetera. La llamada terminó tan rápido como había comenzado. Abrí mi computadora portátil y revisé mi billetera de bitcoins. Había suficiente dinero gracias a las donaciones para pagarle a esa persona y esperar que todo terminara ahí. Ingresé los detalles y envié el pago. Mi teléfono volvió a sonar. Gracias por cumplir. Lamentablemente alguien que conozco te aprecia mucho. Colgó. Entré en pánico. Intenté devolver la llamada, pero un mensaje automático decía: el número marcado no está disponible. Pasaron algunas horas y empecé a pensar que tal vez esa última llamada había sido solo para divertirse a mi costa. Después de un largo día, decidí irme a la cama. Serían aproximadamente las 2 de la madrugada cuando me despertó el sonido de golpes en la puerta principal. Salté de la cama, encendí todas las luces y tomé un cuchillo de la cocina. Caminé lentamente hacia una ventana para mirar afuera. Pude ver a alguien de pie junto a un automóvil. Cuando esa persona me vio, se subió al vehículo y se marchó. Corrí hacia la puerta con la esperanza de alcanzar a ver la matrícula del auto, pero para cuando abrí la puerta, ya habían doblado la esquina. Al darme la vuelta noté un sobre en el suelo. Lo recogí, entré de nuevo, cerré la puerta y las cortinas y fui a la cocina. Coloqué el sobre la encimera y lo observé durante media hora, intentando reunir el valor necesario para abrirlo. Estos tipos vinieron hasta mi casa, pensé. Finalmente, después de esa espera, decidí que ya era suficiente. Abrí el sobre, y lo que vi me dejó sin aliento. Eran fotos mías, durmiendo. Esas personas no solo habían estado afuera de mi casa, habían entrado mientras dormía. Las imágenes estaban editadas con corazones extraños añadidos junto a mí. Ya estaba suficientemente asustado. No pude volver a dormir. Cuando salió el sol decidí ir a la estación de policía para contarles todo. No había infringido ninguna ley, así que esperaba que al menos me ayudaran. Después de horas explicándoles cada detalle,
Me dijeron que no podían hacer nada en ese momento. Nunca me había sentido tan solo en mi vida. Estaba aterrorizado por lo que esa persona podía estar planeando. No sabía qué hacer ni qué esperar, así que decidí borrar todo. Limpié mi laptop, la computadora de escritorio y mi teléfono. Empaqué lo esencial en una bolsa y decidí marcharme. Sabía que tenía algunos amigos en los que podía confiar. Llamé a un viejo amigo, Gabriel. Nos reunimos, tomamos unas cervezas y le conté todo lo que estaba pasando. Gabriel me ofreció un lugar donde quedarme, y yo esperaba que eso fuera el fin de la pesadilla. Qué equivocado estaba. Unos días después ocurrió de nuevo. Tocaron a la puerta temprano en la mañana. Gabriel y yo nos levantamos y encontramos otro sobre en el suelo. Esta vez las fotos eran similares, yo durmiendo. Pero lo que me aterrorizó más fue que estas imágenes fueron tomadas en la casa de Gabriel. El pánico me invadió de nuevo. Gabriel, tratando de calmarme, dijo: «Tenemos que hacer algo. Tal vez podríamos tenderle una trampa o idear algo para atraparlo». Nos sentamos a discutir diferentes ideas. Pensamos en cámaras, emboscadas y otras estrategias. Finalmente decidimos quedarnos despiertos toda la noche y encerrarlo si intentaba entrar. Preparativos. Eso fue lo que hicimos durante el resto del día. Llenamos la cama con almohadas para simular que alguien dormía allí. Instalamos cámaras en puntos estratégicos y reforzamos las ventanas de la habitación. Luego nos escondimos en una habitación contigua, listos para actuar en el momento adecuado. Pasaron algunas horas en silencio, hasta que escuchamos el cerrojo de la puerta principal. Sabíamos que era el momento. Habíamos dejado la puerta de la habitación ligeramente entreabierta para poder espiar desde donde estábamos. Vimos una figura entrando en la habitación con pasos sigilosos. En cuanto esa persona cruzó la puerta, Gabriel y yo saltamos a la acción. Cerramos la puerta rápidamente y la aseguramos con una silla y una barra metálica que habíamos preparado. Solo había una forma de salir de esa habitación: destruyendo la puerta. Podíamos ver la sombra de la persona moviéndose de un lado a otro dentro de la habitación. Era un comportamiento extraño y aterrador. Sin hacer un solo ruido, parecía observar cada rincón de la habitación. Llamamos a la policía mientras manteníamos vigilada la puerta. Por fin pensé que esto acabaría y que podría recuperar algo de tranquilidad en mi vida. Sin embargo, justo cuando escuchamos las sirenas acercándose, ocurrió algo que nos dejó helados. La persona sacó una pistola y se la colocó en la cabeza. Tenía un cartel en las manos que decía: «Te amo», y luego apretó el gatillo. La policía irrumpió en la casa en ese preciso momento, armas desenfundadas. Uno de los oficiales nos ordenó a Gabriel y a mí que saliéramos de la casa mientras ellos se encargaban de la situación. Nos llevaron al exterior y nos subieron a la parte trasera de un coche patrulla. Hay muchas cosas extrañas en la Deep Web. Supongo que eso también aplica al Internet convencional, y tal vez todo sea simplemente un microcosmos de la peculiar realidad de la existencia consciente. Sí, esa era mi teoría desde el principio. En mis primeros estudios decidí que sería interesante escribir mi tesis sobre subculturas en Internet, más específicamente, sobre cómo se forman y qué las hace atractivas para ciertos perfiles de personas. Estudio psicología, así que pensé que habría datos interesantes que recolectar para entender mejor cómo funcionan estos grupos dentro de la sociedad. Creo que la forma más precisa de conocer quién es alguien realmente es observar qué elige hacer en su tiempo libre, cuando las obligaciones están cumplidas y las presiones de la sociedad disminuyen por un momento. ¿Quién eres realmente? ¿Eres escritor, pintor, jugador, experto en construcciones de Lego o algo completamente diferente? Un pasatiempo sencillo puede no parecer importante a gran escala, pero para mí lo es todo. Que la sociedad lo acepte o que tenga un valor financiero eventual, no importa. Tenemos hobbies porque nos brindan placer. Algunos probablemente ya estén poniendo los ojos en blanco pensando: «Genial, otro pseudo-intelectual que cree que va a desentrañar la condición humana leyendo fanfictions de Pawn Stars». Pero te prometo que no hay ninguna gran revelación ni giro inesperado sobre el sentido de la vida aquí. Estoy aquí por una sola razón, y no es lo que imaginé al principio. Encontré algo que creo que todos deberían conocer. Un Woober es un avatar controlado por un software de captura de movimiento que usan algunos streamers. Por lo general son personajes de anime con características antropomórficas variadas.
Aunque estoy seguro de que hay otros tipos, no conozco los detalles técnicos. Solo sé que son una moda en Twitch, YouTube y otras plataformas de streaming. Sin embargo, como ya habrás deducido por el título de este documento, encontré uno en un lugar mucho más peculiar. Gracias a un cierto virus que no mencionaré, mis clases fueron canceladas hasta al menos la primavera del próximo año. Afortunadamente, estos últimos meses de cuarentena me dieron mucho tiempo para trabajar en mi tesis, lo cual fue genial porque estaba muy atrasado. Pasé tiempo en varias de las comunidades más conocidas de la web superficial, como DeviantArt, 4chan, Wattpad, Funny Junk y lo que queda de Tumblr. Aunque hablé con usuarios interesantes, nada capturó mi atención como esperaba. En un principio no planeaba aventurarme más allá de la web superficial, pero con el tiempo me di cuenta de que la Deep Web tenía potencial. Me percaté de que investigar comunidades ampliamente conocidas solo sería repetir contenido ya explorado. Necesitaba algo nuevo y la Deep Web era el lugar donde lo encontraría. Descargué Tor y comencé el arduo proceso de explorar el vasto contenido de ese rincón de Internet. Encontré sitios extraños y proyectos personales. Algunos eran crípticos, elaborados y un tanto ominosos, pero nuevamente ninguno logró captar mi interés. Hasta que un comentario al azar llamó mi atención. No recuerdo la URL exacta donde lo vi, pero fue la primera vez que leí el nombre Osira. Al principio no le di importancia. La persona que dejó el comentario escribió algo como: a Osira le gustaría saber tu ubicación. Me encantaría recordar el contexto exacto, pero supuse que era alguna referencia de meme que desconocía. Con el tiempo ese nombre apareció una y otra vez en diferentes sitios extraños. Busqué Osira en Google, pero no obtuve coincidencias exactas. Finalmente caí en la tentación y logré contactar con un usuario en un sitio llamado Kitsune. El usuario, cuyo nombre era Riot Based, había comentado: Osira traerá venganza y será divertido. Le escribí un mensaje directo: ¿quién es Osira? Lo siento, soy un boomer. Esperé unos minutos, convencido de que no respondería, pero para mi sorpresa lo hizo. Ella es amor, ella es vida. Eso me sacó una sonrisa. Pensé inmediatamente en Shrek y aquel infame video viral. Estaba seguro de que solo me estaban troleando, pero luego escribió otra vez: únete al juego. Otra respuesta críptica que reafirmó mi sospecha de que me estaban tomando el pelo. Kitsune es un simple chat público. Y otro usuario bajo el nombre de Chos Weber respondió después: ella me dio un propósito. Únete a nosotros. Este usuario también dejó un enlace en su comentario que llevaba a una URL diferente. Dudé antes de hacer clic sin saber qué esperar. Finalmente la curiosidad me ganó. Hice clic y esperé varios minutos a que la página cargara. Pensé que sería una broma o algo realmente único. Afortunadamente fue lo segundo. Cuando la página finalmente cargó, encontré un fondo negro con texto blanco en fuente Algerian. Había un cuadro de texto y una sola pregunta: ¿qué buscas? Probé varias respuestas, suponiendo que era algún tipo de acertijo. Verdad, libertad, diversión, iluminación. Ninguna funcionó. Me senté y reflexioné sobre lo que la página quería de mí. Recordé que uno de los usuarios mencionó algo sobre propósito, así que probé con eso. No pensé que funcionaría, pero lo hizo. El sitio se recargó y tras unos minutos, apareció otra pregunta: soy la esencia de la existencia. Me temes, pero no puedes vivir sin mí. Nada tendría sentido si no fuera por mí. Soy la araña para la mosca, el tornado para los campos. ¿Qué soy? Pensé que los números podían ser coordenadas GPS, pero no logré hacer que funcionaran, sin importar cuánto lo intentara. Después de mucho tiempo noté que los números listados correspondían a lo que conocemos como la secuencia de Fibonacci. No quiero ser demasiado técnico, así que, para quienes no estén familiarizados con el concepto, pueden encontrar mejores explicaciones en Google de las que podría ofrecer aquí. Los números coincidían con la secuencia, pero estaban desordenados. El concepto básico de Fibonacci es que comienza con los valores binarios 1 y 0. Al sumar los dos números previos obtienes el siguiente número en la secuencia, y así sucesivamente hasta el infinito, o hasta que la calculadora se quede sin espacio. Probé ingresar lo que sería el número 14 de la secuencia, 377. Pero no funcionó. Eso realmente me desconcertó. Evidentemente no sería tan simple como escribir el siguiente número.
Pensando en mis interacciones con los usuarios que me llevaron hasta aquí, me di cuenta de que había un énfasis constante en el caos. Con esa corazonada investigué un poco más y encontré algo conocido como el algoritmo del caos. Por lo que entiendo, es un proceso de encriptación que utiliza dinámicas no lineales para generar números aleatorios. Su resolución depende de la secuencia generadora utilizada y busca ilustrar cómo pequeñas variaciones pueden provocar cambios colosales en el resultado. Estoy seguro de que mi explicación no hace justicia al concepto, y claramente no soy matemático. Si alguien puede resumirlo mejor, adelante. De todos modos, esta teoría me pareció una mezcla entre el efecto mariposa y una forma de encontrar orden dentro del caos. Con eso en mente, abrí un generador de números aleatorios y convertí los resultados a letras del alfabeto inglés. Sin embargo, al no contar con el método de encriptación inicial, me di cuenta de que resolverlo sería casi imposible. Según Google, hay 13.857 palabras de 13 letras en inglés. A eso debemos sumarle el hecho de que ni siquiera sabía si la respuesta estaba en inglés, lo que hacía que la tarea fuera aún más abrumadora. Probablemente generé números 1.000.000 de veces, y casi siempre obtuve combinaciones sin sentido. Eventualmente, logré formar dos palabras, Vortis Elida y Chalco Cite. Sí, ambas son palabras reales, pero ninguna funcionó. Estuve a punto de rendirme. Me di cuenta de que podría estar generando números por el resto de mi vida, y aún no encontraría la respuesta. Entonces, consideré que tal vez estaba sobrepensando todo, y que, de hecho, solo me estaban troleando de manera efectiva. Y ahí lo comprendí. Ese era el punto. Los números eran una distracción, una forma de inyectar caos en la ecuación disfrazándolo de orden. Reflexioné sobre la pregunta y sobre las respuestas anteriores que había dado. Cuando volví a ingresar esas respuestas, apareció una nueva pregunta. ¿Cuál es el propósito del caos? En ese momento todo hizo clic. Presioné el generador una vez más y obtuve otra combinación de letras al azar. La primera era una T. Consulté una lista de palabras en inglés que comenzaban con T y tenían 13 letras, y empecé a buscar. No sé por qué lo hice. Tal vez todo el lenguaje críptico me estaba afectando. Entonces lo encontré. Trascendencia. El propósito del caos es la trascendencia. Del caos surgió el orden. La página aceptó mi respuesta y me levanté de un salto por la emoción de haber resuelto el acertijo. En ese momento no tenía idea de qué esperar, pero considerando lo que acababa de superar, asumí que sería algo al menos moderadamente interesante. La página tomó más tiempo de lo habitual para cargar. Cuando finalmente lo hizo, me encontré ante un océano de texto. Lo hojeé rápidamente, y mi curiosidad no hizo más que crecer. Los párrafos eran desconexos, pero paradójicamente articulados. Quien los escribió parecía divagar sin sentido, pero de una manera inquietantemente coherente. El misterioso autor hablaba sobre el estado del mundo, lamentaba cómo los poderosos controlaban todo en nombre del orden, mientras violaban derechos y aplastaban libertades, haciendo que el mundo fuera increíblemente aburrido. El texto abordaba múltiples conspiraciones sobre toda clase de temas. Era demasiado largo para repetirlo por completo, y siendo honesto, perdí el interés en la perorata. Sin embargo, la última frase me impactó profundamente. Al final, nuestra única esperanza es dejar que el caos reine. Un escalofrío recorrió mi espalda al leerlo. Empecé a preguntarme si había encontrado una especie de red terrorista. Debajo del extenso discurso había una lista de videos. Estaba nervioso por reproducirlos, pero no podía apartarme. Afortunadamente, la mayoría no eran extremadamente gráficos, al menos no en el contexto de la Deep Web. El primero mostraba a dos personas con máscaras extrañas entrando a una tienda y rompiendo cartones de leche en el pasillo, antes de ser ahuyentados por los guardias. El siguiente video mostraba a un grupo liberando decenas de perros de un refugio y filmando el caos posterior mientras los animales huían. La mayoría de los videos eran bromas crueles, pero no algo que llamaría malvado. Hasta que encontré uno titulado Curb Your Pedophilia. Desde el inicio supe que este video sería diferente, pero la simple verdad es que eso no debería ser posible en Tor. El ancho de banda es demasiado bajo, y cualquier transmisión en vivo sería insoportablemente lenta. Este descubrimiento ya era sorprendente, pero lo que apareció en pantalla fue aún más curioso. Esto finalmente nos lleva al punto central de la historia.
Lamento haber tomado tanto tiempo en llegar aquí, pero era importante enfatizar el extraño viaje que me llevó a este momento. En la pantalla mirándome estaba el avatar de una chica de anime con enormes ojos multicolores, azul, verde y púrpura, como un mar cósmico de partículas galácticas. Tenía dientes afilados y cabello de un negro obsidiana con rayas blancas. En su cuello llevaba el símbolo del caos, una estrella de 8 puntas dibujada con brazos desiguales en tinta negra. A su espalda se extendían garras, alas y tentáculos, una amalgama de formas casi teriomórficas que resultaban inquietantes. Me quedé mirando fijamente mientras el chat se desplazaba rápidamente por la pantalla a la derecha. La chica hacía pequeños movimientos, gesticulando en intervalos cortos. Entonces habló. Ubu, tu dedicación es maravillosa, Harley Biscuit. Su voz era indescriptible, una mezcla entre la de una niña, una entidad demoníaca y un insecto, con un tono mecanizado que zumbaba como un enjambre. Era profundamente inquietante. Aún sin saber exactamente qué estaba viendo, intenté desplazar el chat. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía hacerlo. Todo empezó a tener más sentido. Esto no era una transmisión en vivo, sino un video archivado. El archivo no mostraba ninguna barra de reproducción ni indicación de duración. No podía adelantar ni retroceder, así que solo me quedaba mirar. La transmisión continuó un rato, con la anfitriona leyendo mensajes y respondiendo a los comentarios. La plataforma que utilizaba tenía un diseño similar al de Twitch, pero las funciones eran distintas, rudimentarias, como si fuera una versión pirata. Pasaron varios minutos y comencé a aburrirme. Al principio pensé que había encontrado una joya oculta, pero con el tiempo perdí el interés. Parecía que solo iba a jugar o charlar, y consideré salir del sitio. Sin embargo, los perturbadores recuerdos de los videos anteriores me hicieron quedarme. Sabía que esto no era una transmisión común. Eventualmente apareció un nuevo video. Mostraba a un hombre caminando hacia una tienda. La grabación era de mala calidad. Apenas podía distinguir lo que sucedía. El hombre llevaba una máscara pintada como un personaje de dibujos animados, probablemente en homenaje a la anfitriona. Me detuve un momento a leer los comentarios, que se desplazaban a una velocidad alarmante. Alabada sea Osira, sangre para la diosa, loca Poggers, caos por siempre, Osira por siempre. Pero el comentario más perturbador fue: el año 2020 fue genial. Había docenas, quizás cientos de personas viendo según la velocidad del chat. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras trataba de apartar de mi mente los recuerdos del video anterior. La gente en internet siempre hace comentarios provocadores, pero algo en el ambiente era diferente. No tenía idea de lo que estaba a punto de presenciar, y mirando hacia atrás no había nada que pudiera haberme preparado para lo que sucedió. Advertencia: estas imágenes son impactantes. No estaba bromeando. Sentí mi respiración atorarse en la garganta. El video comenzó con una secuencia de imágenes aterradoras, escenas del Holocausto, los campos de exterminio en Camboya, ciudadanos ucranianos muriendo de hambre en la URSS, el genocidio armenio y otros horrores de la humanidad. Visiones de guerra y tortura desfilaban en pantalla, acompañadas de un mensaje al final: la paz es muerte, y el orden es la soga. El clip terminó con esas palabras. Pensé que este extraño enclave iba a celebrar el caos, pero esas frases sugerían algo completamente diferente. De pronto la anfitriona reapareció. Lo sé, chat, los humanos son repugnantes. El video de las imágenes horribles fue reemplazado por la miniatura de otro archivo. El avatar entonces sonrió, un gesto que no había hecho desde el inicio. Este es nuestro propósito. La humanidad busca orden, restringe libertades y derechos en su obsesión por alcanzar una utopía ilusoria. Pero, ¿a dónde los ha llevado eso? Sus ciudades están gobernadas por tiranos y demagogos, pedófilos y violadores. Personas que se ríen desde torres de marfil mientras envenenan el mundo y les quitan más cada día. La chica hizo una pausa, moviendo lentamente la cabeza. El caos es su única salvación. Me reí. No pude evitarlo. Hablar del caos como si fuera un mesías me pareció hilarante. Toda su retórica tenía un extraño matiz religioso. No sabía si los espectadores estaban bromeando o lo decían en serio. El chat estaba lleno de comentarios que uno esperaría encontrar en foros de 4chan, pero con una inclinación hacia ideologías extrañas. Una mezcla de anarquismo y megalomanía. Entonces ocurrió algo inquietante.
Las luces de mi habitación comenzaron a parpadear. Por un segundo me pareció ver algo en la pantalla, algo que no sabría describir. Me convencí de que era solo un problema eléctrico, pero no me tranquilizó. El avatar puso otro video. Lo observé con creciente anticipación. El video mostraba una casa tenuemente iluminada. La cámara temblaba, y quien filmaba respiraba agitadamente, como si estuviera escondido. Un fuerte golpe resonó y la puerta al final del pasillo se abrió lentamente, revelando nada. La anfitriona de la transmisión archivada disfrutó de los comentarios durante un momento, mientras el chat repetía muchas de las mismas frases que ya había visto antes. Varias mencionaban la tormenta que viene y la gran ataxia. Probablemente eran solo fanfarronadas, pero no podía quitarme de la cabeza la idea de que eran advertencias. Si algo había aprendido de esta congregación hasta ese punto, era que estaban más que dispuestos a cumplir con los oscuros mandatos de su diosa, un ejército de fanáticos y lunáticos. Gracias por sintonizar hoy, discípulos. La anfitriona se inclinó hacia la pantalla, como si mirara directamente a mi alma. Sé que suena ridículo, al fin y al cabo era solo un avatar de anime. Pero mentiría si dijera que esa mirada no me dio escalofríos. Había algo en ella que parecía más humano que cualquier cosa que hubiera visto antes. Esto es por lo que estás aquí. De repente, mi pantalla se apagó, junto con todas las luces de mi apartamento. Todo quedó en completa oscuridad. Saqué mi celular, pero estaba completamente muerto y se negaba a encenderse. Comencé a ponerme realmente nervioso. Revisé cuidadosamente cada rincón de mi apartamento, buscando señales de intrusión, pero no encontré nada fuera de lugar ni ninguna razón aparente para el apagón. Dado que ya era tarde, no podía contactar a la administración del edificio para que revisaran la falla eléctrica, y sin teléfono tampoco tenía forma de comunicarme. Terminé caminando por el pasillo de mi apartamento durante horas, sintiendo una inquietante sensación de ser observado. No creo que hubiera hecho alguna diferencia salir de ahí. De algún modo terminé en la cama, y aunque el sueño llegó sorprendentemente rápido, no fue reparador. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos en mi oscura habitación. La única luz provenía de la luna, filtrándose por las persianas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía moverme. Intenté con todas mis fuerzas mover mis brazos, pero fue inútil. Sabía que era parálisis del sueño. Era la primera vez que la experimentaba, y no creo que esa sensación sea algo a lo que alguien pueda acostumbrarse. Mi corazón latía descontroladamente, y mi respiración era rápida. Mi cuerpo simplemente no respondía. Entonces mi puerta comenzó a abrirse lentamente. Al principio no había nada del otro lado, pero luego algo empezó a tomar forma. Una figura esbelta y sombría se arrastró a 4 patas dentro de mi habitación, oculta casi por completo por la oscuridad. Vi docenas de apéndices retorciéndose en su espalda, como serpientes listas para atacar. Se acercó lentamente, y mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a estallar. La espantosa figura llegó al pie de mi cama. Luego se alzó, utilizando sus largos brazos humanoides y sus apéndices para elevarse más allá de lo que cualquier humano podría alcanzar. No temas. Su voz era casi idéntica a la que había escuchado en la transmisión, aunque esta vez tenía un tono más apacible. Pero seguir su mandato era más fácil de decir que de hacer. Su presencia era aterradora y al mismo tiempo, extrañamente reconfortante de una manera que no puedo explicar. De su torso emergió un brazo izquierdo que sostenía una manzana, seguido por un brazo derecho que llevaba una pera. Su mirada penetrante parecía taladrar mi mente, y sus ojos brillaban intensamente en la oscuridad. La elección es tuya. Ambos frutos comenzaron a desintegrarse lentamente, como si fueran arena arrastrada por el viento. Sus brazos se retrajeron hacia sus costados, y la figura desapareció como una sombra desvanecida por la luz. Desperté jadeando, con la cabeza latiéndome de dolor. Me sentí mareado, desorientado, como si hubiera despertado de una pesadilla profundamente vívida. La habitación estaba oscura nuevamente, pero tras unos momentos el dolor de cabeza desapareció. Mi mente se despejó, y mis ojos se ajustaron a la penumbra. Entonces la vi. Sobre mi escritorio, había una manzana y una pera. Me levanté tambaleándome y caminé hacia ellas. Miré ambos frutos, sabiendo instintivamente lo que representaban.
Ya sabía cuál sería mi elección. Tomé la manzana, le di un mordisco y me desplomé. Los sueños que siguieron fueron más vívidos y horribles que cualquier cosa que haya experimentado. Vi ciudades ardiendo, ejércitos de civiles enfrentándose a policías y soldados en las calles, hombres, mujeres y niños ejecutados sin piedad. Vi montañas de cadáveres con carroñeros devorando la carne. Vi hombres con máscaras de animales y zapatos rojos, reunidos en torno a cuerpos inertes. Vi hospitales llenos de pacientes forcejeando en camas mientras enfermeros sin rostro los atendían. Tumbas cubrían colinas hasta donde alcanzaba la vista. Y después de todo ese caos, llegó el orden. El orden llegó de la peor forma imaginable. Los sobrevivientes no eran más que sombras, autómatas cumpliendo tareas, despojados de toda humanidad. En un mundo donde todo es igual, nada puede ser extraordinario. Y sin embargo sentí esperanza, no en la calma de la tormenta, sino en unirme a ella. Entendí entonces lo inevitable. El mundo está colapsando. Los imperios caen, nuestras vidas son decididas por los poderosos. No mejorará, no sin ella. Osira no es solo un avatar, es una fuerza, un caos necesario. No sé si Dios existe, pero sé que Osira está aquí. Esto ya no es una tesis ni una confesión, es una invitación, es una